Hola, ¿qué tal están? En un vídeo anterior dimos una definición psicoanalítica de lo que sería, de lo que es el concepto de neurosis dentro de nuestro campo disciplinar, así como también algunas consideraciones para situar a la neurosis dentro de las clasificaciones diagnósticas. Para no repetirme, y si me lo permiten, aquí abajo voy a hacer referencia a ese vídeo dentro de nuestro canal, donde podrán informarse de estos aspectos que les he comentado. Vamos ahora a plantear una pregunta que espero, deseo que les pueda servir como una guía donde en un momento dado referenciarse hacia consideraciones más, digamos, de índole práctico. Por eso le he puesto a este vídeo el título de ¿Soy neurótico? ¿Soy neurótico? ¿O soy neurótica? Y voy a tratar de aportar algunas claves al respecto. Comenzaré por decir, a modo de otra pregunta, ¿cuándo aparece la neurosis en el marco histórico? La neurosis aparece en el año 1769, estamos en el periodo de la Ilustración, en el cual el médico escocés William Cullen va a acuñar, va a crear este concepto, el concepto de neurosis, para denominar lo que hasta entonces se consideraban o se denominaban enfermedades nerviosas. Vamos a poner esto entre comillas. Vale decir, trastornos motores y sensoriales causados por patologías del sistema nervioso. Posteriormente, este concepto se derivó, se generalizó, convirtiéndose en un término psiquiátrico donde se va a designar de una forma más amplia, más extendido, todo tipo de desórdenes nerviosos con una amplia variedad de síntomas. Y finalmente va a ser el doctor Sigmund Freud, el fundador del psicoanálisis, el padre del psicoanálisis, donde en un primer intento, en una primera clasificación noseológica, va a considerar el término neurosis, también a veces lo escribe como psiconeurosis, para hablar de algunas sintomatologías que padecían sus pacientes, mmm, fundamentalmente en una posición, como iremos viendo, más histérica u obsesiva. En tanto en cuanto hay tres posiciones dentro de esta clasificación diagnóstica, dentro evidentemente de la clínica psicoanalítica, que es la neurosis, y hablamos de histeria, no histéricas y tampoco solo histéricos. Hay hombres y hay mujeres desde Charcot, ¿no? El psiquiatra francés. Y hay otra posición que es la neurosis obsesiva y una tercera que es la fobia. Bien, a pesar de haber sufrido, por así decirlo, diferente suerte este término en las últimas revisiones de los manuales de diagnóstico y clasificación de los trastornos mentales, el DSM, ¿no? O el CIE, el Manual Europeo, Biblias nosiológicas, amén, alabado sea el Señor, nosiológicas que no epistemológicas, porque la neurosis sigue vivita y coleando como concepto, es un concepto de vigencia actual, que nos va a servir de forma muy importante para dar cuenta de los grados de salud y por tanto de enfermedad, al menos en cuanto a la mente se refiere. De hecho, y de acuerdo con la OMS, con la Organización Mundial de la Salud, esta define a la neurosis como una enfermedad funcional, ahí más adelante lo diferenciaremos, los trastornos funcionales o histéricos de los trastornos estructurales, por tanto, una enfermedad funcional del sistema nervioso que se caracteriza, y ahí viene lo importante en el mundo, sí, por una inestabilidad emocional. Bien, esto quiero decirlo de entrada, desde, evidentemente, como no puede ser de otra manera, desde el máximo respeto, pero también desde un profundo cariño,
Eh, Voy a referirme a los neuróticos, voy a referirme a las neuróticas de esta forma genérica, partiendo del hecho de que son personas que sufren. Bueno, personas que sufren y también personas que hacen sufrir a los más allegados o allegadas. Por tanto, voy a ir comentando algunas de una forma esquemática, quizá para hacerlo más gráfico, porque esto daría para un curso de algunos meses como poco, dando algunas características de estas personas que padecen de este trastorno, de este sufrimiento, de este malestar al que denominamos neurosis. El neurótico es el fantaseador por excelencia. Es alguien, como hemos oído hablar quizás de manera coloquial, que construye castillos en el aire huyendo de la realidad y refugiándose en la fantasía. Creo que esto se entiende. Huye de la realidad, igual ahora un poquito más adelante voy a hacer alguna observación al respecto, porque no termina por aceptarla del todo. Ya veremos que hay una distinción clásica a nivel clínico, a nivel de psicología clínica, a nivel de psiquiatría, donde parece que el concepto de realidad es el que diferencia estas dos grandes estructuras clínicas que son la psicosis y la neurosis. Pero para continuar haciendo, espero, este vídeo de la forma más dinámica e ilustrando para que ustedes puedan, en todo caso, identificarse con alguna de estas características para hacérselo mirar. El neurótico es alguien que trata de hacer cumplir la ley. Cumplir la ley al otro. ¿Por qué? Porque en realidad, en su mundo más interno, tiene problemas con la ley. Por ejemplo, el obsesivo, detrás de la, aquí voy a utilizar comillas, ¿no? Detrás de la pulcritud, detrás de la limpieza, detrás del orden, también como algunos aspectos más, digamos, populares, detrás de los rituales, ¿no? Detrás de los ceremoniales, lo que esconde es una manera de ser, subrayo, a menudo, fundamentalmente, inconsciente, donde no se ve, si quiere, no se ve barra siente trigo limpio. En términos generales, el neurótico se caracteriza por su insatisfacción y por la duda. Subrayaría primero lo de la insatisfacción. Es decir, son personas que andan por la vida por una parte dubitativos y por otra insatisfechos. Cuando me refiero a dubitativos no tenemos que hacerlo sinónimo, que asociarlo, digamos, a la duda metodológica, a la duda científica, que de alguna forma fundamenta Descartes. El neurótico no tiene esa duda razonable, no tiene esa duda metodológica, no tiene esa duda científica, sino tiene una duda neurótica, que es el que, entre otras cosas, le produce malestar. La estrategia del neurótico, al fin y al cabo, va a ser la de mantenerse en el deseo por medio de la insatisfacción. Esta es una de las cuestiones paradójicas propias de esta disciplina, como es el psicoanálisis, ¿no? Para hacerlo quizá más entendible, el neurótico, la persona neurótica siempre ve peros, siempre ve faltas. Por ejemplo, si lo pusiéramos en una frase tipo axiomática, pero de manera, digamos, simpática o coloquial, serían personas que te dicen, ok, 2 más 2 son 4. Sin embargo, ¿eh? Se entiende, ¿no? Podrían decir, vale, estoy de acuerdo. Aunque eh, el neurótico también va a sufrir porque en su manera de pensar, en su pensamiento, insisto, fundamentalmente inconsciente, ya tenemos que partir de esa división del aparato psíquico, en lo más clásico de Freud, en la primera tópica, entre consciente e inconsciente, luego la cosa se complejiza, pero el neurótico piensa en ese pensamiento inconsciente o mayoritariamente inconsciente que los demás son personas completas. Esto es parte de su malestar.
Esto es parte de sus elucubraciones psíquicas que le hacen sufrir. Entendiendo por completas personas felices, ricos, ricas, guapos, guapas, exitosos, él o ella siempre se ven en una situación de desventaja. Por eso suele cursar de manera fenomenológica, de manera manifiesta, como con personas con baja autoestima o con un sentimiento de inferioridad. Pero, a ver, no es que tengan una mentalidad negativa, que la tienen, pero sería una manera simplona de plantear la complejidad de estas cuestiones. Digamos que es la manera inconsciente donde de forma moderada rebajan la satisfacción propia del deseo cuando se acercan a ella, cuando incluso a veces lo rozan para conseguirlo, digamos, para no volverse locos o locas de satisfacción, de placer. De una forma más técnica, en el lenguaje del psicoanálisis lacaniano, de francés Jacques Lacan, sería decir que es la manera de mantener al otro, al gran otro, sin barrar. La neurosis es la estructura clínica más común en la sociedad. Bueno, aunque pensándolo un poco bien, con la que está cayendo, con el momento actual que vivimos, la verdad que habría que plantearse seriamente si la sociedad es mayoritariamente neurótica o incluso ha seguido un camino peor con respecto a posiciones más perversas o incluso psicóticas, tal vez en parte de las dos. Freud aseguró que estableció que la diferencia más importante entre la neurosis y la psicosis, ahí sí que estaríamos en la segunda tópica, había hecho antes una referencia a ella, es que la neurosis viene a ser un resultado entre el yo y el ello, entre el yo y lo más pulsional. No hace falta ni siquiera para las personas que acceden por primera vez a esta, digamos, nomenclatura psicoanalítica, es explayarme más en darle alguna explicación, mientras que la psicosis es esa patología grave, gravísima, donde el conflicto ya no es entre el yo y el ello, el yo, el aspecto más consciente y digamos, nuestras tendencias más pulsionales, incluso diría instintuales, barra animales, sino que en la psicosis el conflicto se produce entre el yo y el mundo exterior. El psicótico es una manera clásica de ver esta cuestión, pierde el contacto con la realidad y viene a crear una realidad, por así decirlo, paralela, encerrado en su delirio. El neurótico, por tanto, es el sujeto que va a tener un conflicto primero consigo mismo y luego con los demás. Es alguien tremendamente contradictorio, muy contradictorio. Contradictorio hasta el punto que es a veces difícil entenderlo si no tenemos esta aproximación a la teoría del inconsciente, es decir, si no creemos en el inconsciente. ¿Por qué? Porque contradictorio hasta el extremo de que quiere y no quiere a la vez. Esto ocurre en el mundo de las ambivalencias afectivas, ¿no? Entonces, se puede odiar y querer y de alguna manera de forma extremista, hablando ahora de la neurosis, del neurótico, quiere algo, algo que ha objetivizado, quiere casarse y no quiere casarse a la vez. Quiere ascender en el puesto de trabajo, pero a la vez le gustaría también mantener la posición actual en el concepto de trabajo. Es la paradoja donde ahí vemos a cielo abierto el paradigma de un sujeto dividido entre el deseo y el deber. Los imperativos morales, los imperativos categóricos, ¿no? Parafraseando al filósofo Kant, están tremendamente acentuados en el neurótico. Los neuróticos, por tanto, son sujetos insatisfechos por excelencia. Se puede decir que gozan y sufren de la insatisfacción. Esto es otra de las grandes paradojas. Esto tendría que ver al principio con aceptar la profunda contradicción del sentido del síntoma, ¿no? Donde hay un sujeto sufriente a nivel consciente y donde a nivel inconsciente hay algo que se satisface, que goza de ese sufrimiento.
¿m? Lo cual es una barbaridad, lo cual sería algo así como terrorismo psicoanalítico, es decir, que uno sufre o uno goza del sufrimiento, o uno se busca el sufrimiento, o uno prefiere estar en el sufrimiento. Es decir, el yo no tiene nada que ver con la génesis de los síntomas. Lacan va a tener una perspectiva diferente en algunos aspectos a Sigmund Freud, y en relación a la neurosis, justamente es la forma particular que tiene el sujeto que padece de este trastorno con el deseo, ¿no? Lacan dirá que la neurosis es una pregunta, donde la pregunta de manera más concreta en la histeria, lo que estaría en juego sería la sensualidad, sería la seducción, sería el erotismo. Por eso las personas histéricas, los histéricos, las histéricas, eh, se vienen a plantear, ¿no? Insisto, de una manera habitualmente no consciente, aunque a veces puede serlo. ¿Qué es ser una mujer? ¿Qué diferencia hay entre un hombre y una mujer? ¿Cuál es el deseo de un hombre? ¿Qué es lo que desea una mujer? ¿Cómo desea un hombre a una mujer? ¿Cómo desea una mujer a un hombre? Eh, Sin embargo, la pregunta que atraviesa al sujeto que padece de obsesión, al sujeto neurótico obsesivo, va a estar más enfocada con cuestiones, por así decirlo, más trascendentales que apuntan a la existencia y por tanto a la muerte. El neurótico obsesivo estaría inquietamente atravesado por esa cuestión de saber si estar vivo o estar muerto es algo de lo que puede dar constancia, ¿no? O cierta certeza. Paralelamente a eso puede surgir otra pregunta: ¿qué es el hecho de estar vivo? ¿No? ¿Qué es la muerte? ¿Cuándo voy a morir? ¿Dónde voy? ¿Dónde vamos cuando morimos? ¿Vamos a algún lado? En fin, ahí se mantiene esta cuestión. Esa paradoja de la satisfacción en la insatisfacción del deseo propio de la histeria, en esta situación más concreta, donde la neurosis la viene a relacionar Lacan, entre el padecimiento del sujeto y su posición con respecto al deseo, Freud lo ilustra de maravilla en el ejemplo que aparece en la interpretación de los sueños con respecto al que se considera el sueño de la bella carnicera. Sin embargo, creo que se queda mucho más ilustrado para las personas que nos gusta el cine, que son la inmensa mayoría, de pues esa película protagonizada por ¿cómo era? Julia Roberts y Richard Gere, que es Novia a la fuga. ¿Eh? Seguro que la han visto. Eh, Echando manos de la cinematografía, una película que a mi modo de ver también ilustra de una forma muy simpática el padecimiento que sufre y el padecer que hace sufrir el neurótico obsesivo sería la película Mejor Imposible, una película oscarizada por Hollywood, justamente, si no recuerdo mal, los que se lo dieron a los dos protagonistas, al neurótico del libro, que es Jack Nicholson, y en el papel femenino es un papel que aborda, un papel muy bonito, muy romántico, muy amable, a Helen Hunt. En la fobia tendríamos ese caso paradigmático, el caso del pequeño Hans, el caso del pequeño Juanito, el niño que es uno de los grandes casos clínicos de Sigmund Freud, es el niño que temía ser mordido por un caballo. Para resumirlo, y para no extenderme ahora en la fobia, si acaso voy a centrarlo más en esas dos posiciones, la obsesiva y la histérica. El fóbico, la persona que padece de fobia, atención a esta manera de plantearlo, se angustia para no angustiarse. Es decir, el verdadero problema es atravesar el concepto de angustia. Entonces, una forma de objetivizar la angustia es dando por hecho que hay un miedo insuperable, un miedo irracional, incluso un pánico, una angustia, de manera no técnica, a algo, a los arácnidos, a los espacios libres. Por ejemplo, hablando de fobias y particularmente fijándonos en la agorafobia, que
que podemos decir de paso que la agorafobia suele surgir, no siempre, pero suele surgir detrás de una crisis de angustia o un ataque de pánico. La angustia, la agorafobia es esa situación angustiosa que limita al sujeto en sus relaciones sociales, de hecho lo retrotrae regresivamente a etapas anteriores de su existencia, es decir, a etapas infantiles, donde se queda un poco paralizado a la hora de hacerse cargo de su vida y tomar decisiones como adulto. En otros vídeos dedicaré más tiempo a estas tres estructuras, si así os lo parece. Y sí que me gustaría estar atentos a los comentarios, a las cuestiones, a vuestras inquietudes con respecto a esta temática. Entonces podéis dejar vuestros comentarios ahí también al final de YouTube. Y bueno, tengo que decir lo que es un poco mantra, pero la verdad que es interesante para continuar divulgando nuestra tarea, ¿no? La teoría del inconsciente. Y es que si os gustan estos vídeos, pues que por favor os suscribáis. Muy bien, hasta la próxima.